su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Le estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes que está en sintonía con nosotros. Les saluda en esta mañana su hermana en Cristo, María Elena Enamorado, y aquí con mi hermana Noemí Reyes, quien juntas tendremos este programa de repaso de lección de escuela sabática. Antes de comenzar, quisiéramos pedir la bendición de Dios, por lo tanto nos vamos a poner de rodillas con mi hermana para orar. Bendito Padre que está en el cielo, Amén. santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Amén. En esta mañana, amado Salvador, estamos agradecidos, Señor, porque a través de su palabra, Señor, hemos visto ese regalo tan maravilloso que usted nos ha dado, Señor. Ese fruto del Espíritu, Señor, ese don del Espíritu Santo que usted nos ha regalado, Señor, como es la fe, Señor. Esa fe en Cristo, Señor, que nosotros podemos tener en nuestra vida, Señor, si obedecemos su palabra. Amén. Señor, gracias por esta lección tan hermosa que usted nos ha regalado. Pedimos, Padre, para que pueda estar, Señor, en lo más profundo del corazón de todo aquel hermano que haya podido estudiar esta lección en esta semana. Ha sido una gran bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, en esta mañana que pueda nuestro corazón, Señor, estar lleno, Señor, de su paz, y que esa fe verdadera, Señor, que usted quiere encontrar cuando usted venga, puede estar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Su esperanza maravillosa, Señor, la podemos encontrar en las Santas Escrituras, Señor, de que habrá un remanente, Señor, que tendrá esa fe, Señor, en sus corazones. Ahora le pido, Señor, que usted nos ayude a esforzarnos, Señor, para que seamos parte, Señor, de ese remanente, Señor, para que nuestra fe sea viva ante su presencia, Señor, para que podamos manifestar, Señor, una fe viva y no una fe muerta, Señor. En esta mañana, Señor, quiero pedirle de todo corazón, Señor, que nos esfuerce, Señor, para seguir adelante, que nos ayude, que ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos que están a través de la pantalla, a través de la radio, Señor, o de cualquier otro medio, Señor, que ellos estén, Señor, disfrutando de esta programación. Que usted, Señor, pueda ayudarles para que su fe crezca y puedan ser unos cristianos victoriosos, Señor. Amén. Que sean parte, Señor, de este remanente, Señor, que usted encontrará, Señor, en su segunda venida. Todo esto, Padre bendito, se lo pedimos, no viendo mérito en nosotros, Señor, sino en los méritos de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Padre Santo, amén. Y amén. Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Noemí Reyes. Soy su hermana en Cristo y en esta mañana estoy agradecida con el Señor porque Él me da el privilegio de estar aquí repasando esta lección. Vamos a estar repasando unas preguntas personales que hemos estado estudiando en esta semana, y este es un resumen, hermanos, muy importante. Esta lección nos ha hablado a nosotros, hermanos. Esto es algo personal que el Señor nos ha dado en esta semana para que nosotros podamos meditar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida, hermanos. Y en esta mañana nosotros vamos a tener estas preguntas de repaso personal. Y hermana Nena. Bueno, hermanos, antes de comenzar con las preguntas de repaso, quisiéramos invitarle, hermanos, a cada uno de ustedes, amigos, que todavía usted no ha ido a visitarnos o a congregarse con nosotros. Ahora queremos invitarle para que se congregue, y por eso es que queremos darles las direcciones en esta hora. Vamos a comenzar con la iglesia de Sherman. Oh, sí, hermanos, en esta mañana vamos a presentarles las direcciones de nuestra primera iglesia. Es nuestra iglesia de Advenimiento de Sherman. Se encuentra en la 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Y el teléfono es 214-534-2494. Muy bien. Y en Garland, hermanos, tenemos un grupo Advenimiento
solo que ellos se congregan nada más los días viernes en la noche. Ellos ahí tienen una palabra de Dios, por eso les invitamos a que usted vaya ahí junto con ellos y estudien la palabra. Se encuentra en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas, 75040. Ellos rentan en el templo Mount Moriah Baptist Church, la capilla de ese templo, ahí se reúnen ellos. Así es que ustedes están cordialmente invitados, hermanos. Y también tenemos nuestra iglesia de San Antonio, Texas. Ellos se encuentran en la 16320 Webner Road, San Antonio, Texas, 78248. En el templo San Andrew Lutheran Church, en el segundo piso. Ellos se encuentran ubicados en el segundo piso y el número de teléfono es 210-315-1318. Para nuestros amigos que viven alrededor de Houston, Texas, todos los que miran el canal 51.2, les estamos invitando a que también se reúnan el día de mañana en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Ahí rentamos el templo Pentecostés Los Lirios. Para mayor información, usted puede llamar al 713-412-4677. 713-412-4677. También, hermanos, tenemos el grupo en Wichita, Kansas. Este grupo se encuentra en la 200 East First Street, North Wichita, Kansas, 67202. Y el teléfono es 316-990-6449. Y para todos nuestros amigos de aquí, de Irving, queremos invitarles a que se reúna con nosotros en la Iglesia Advenimiento, situada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Ahí rentamos el templo Irving Church of Christ. Para mayor información, usted puede llamar al 214-307-5344. Y ahora queremos hacerle una invitación muy especial para el día de mañana, que estaremos en ayuno y oración. Queremos invitarles a que se una con nosotros. Todavía es tiempo de hacer preparativos para el ayuno. Simple y sencillamente necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé esa capacidad para poder ayunar y para podernos sentir felices de honrar y glorificar su nombre durante todo el día, hermanos. Hermoso. Yo quiero decirles que cuando yo comencé a los ayunos, siempre pensaba, de vez en cuando llevaba alguna frutita por cualquier cosa, pensaba yo, pero gracias a Dios nunca hubo necesidad de sacar esa frutita. El Señor lo fortalece tanto a uno. Claro que sí, y resulta que como hoy estamos haciendo ayuno como más seguido, llega un momento en que ya no me molesta nada el estómago, y es más, si como ya en la noche es porque estoy viendo a los demás comer, pero no porque de verdad yo no aguante el hambre. No, gracias a Dios, el estómago como que se va educando. Exactamente. Se va educando y es lindo, hermanos. Por diferentes razones es tan lindo ayunar, y puede hacerlo usted también por salud, porque es una forma de cómo desintoxicar el cuerpo, y tomar solo agua durante todo el día es algo pero buenísimo, especialmente para las personas que están enfermas. Es muy bueno el ayuno. Pero bien, nos falta una iglesia, hermana. Oh, no. Ya las tenemos todas. La hermana todavía no tiene una dirección, pero yo quiero darles la dirección del grupo de McAllen. Recuerden que McAllen, unas hermanas ya están comenzando ahí en una casa, y queremos darles la dirección. La dirección es 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Pero para que usted pueda comunicarse, tenemos dos números. El primero es 956-240-3225 y el otro es 956-739-8589. Esos son los teléfonos a llamar por si usted vive por todos los alrededores de McAllen, usted quiere congregarse y escuchar temas de la verdad presente en cualquiera de estas iglesias o grupos que le hemos mencionado. Usted será bienvenido y va a ser bien bendecido con un tema poderoso de la verdad presente. Bueno, hermanos, y ahora, perdón, hermana. Yo estoy muy contenta con ese grupo, de verdad. Conozco a la hermana Francesca.
Elizondo y a nuestra hermana Sí. Hortensia Espinosa. Quiero decirle a mis hermanitas que las felicito por esa Amén. decisión que han tomado Ujú. y sigan adelante, hermanos, que el Señor viene pronto. Primero Amén. Dios, un grupo de hermanos va a oír esta invitación y se hará presente y podrán disfrutar y gozar de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros que le Amén. obedecemos al Señor y guardamos su santo día. Amén. Y adelante, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, y ahora vamos a entrar a las preguntas de repaso personal. Hemos estado hablando esta semana acerca de la fe de Enoc. Llegamos ya a la lección 11, ya casi terminamos Sí. este trimestre y vamos, el tiempo va pero volando, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos ahora más que nunca estar más apercibidos hacia las cosas de Dios, porque el tiempo, Cristo viene, hermanos, el tiempo está cerca ya. Así es que necesitamos estudiar y dedicar tiempo a la oración. Pero hoy vamos a hablar hemos estado hablando, esta semana acerca de la fe de Enoc. Y hermana Noemí, ¿cuán importante es la fe en su vida y por qué? En mi vida, hermana, la fe es muy importante, pues Dios nos muestra, ¿verdad?, cómo Él ha dado ese regalo maravilloso, ese don del Ese don. Espíritu, Amén. que es la fe. La fe dada por nuestro Señor Jesucristo es un don que obra en Ujú. nuestras vidas, que nos hace humildes, nos transforma. Y pues yo creo que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, nosotros somos unas personas que andamos caminando por fe en la palabra de Dios, por fe en el Señor, en ese don maravilloso que Él nos ha regalado, hermanos. Y si nosotros tenemos en nuestra vida ese regalo, nosotros podemos ser personas humildes, personas transformadas por medio de el Amén. Espíritu Santo, hermano. Ujú, sí, claro que sí. ¿Sabe que me llama la atención aquí el libro de Hebreos que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios? Exactamente. Porque es necesario que el que se allegue a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso eso, hermano. Yo veo en la palabra de Dios como dice que Enoc caminaba con Dios y él agradó a Dios. Entonces, y aquí vemos cómo es, ¿verdad? Que dice que sin fe Ujú. es imposible agradar a Dios. Dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces significa, hermanos, que creamos, pero tenemos que buscarle al Señor. Así es. Y dice que no fue traspuesto para no ver muerte, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo. Qué cosa tan hermosa, Sí. qué cosa tan maravillosa, hermanos, que nosotros podamos ver ese ejemplo en Él. Nosotros también tenemos la palabra del Ujú. Señor para nosotros poder caminar con fe, para poder agradar al Señor y para Amén. un día nosotros poder recibir ese galardón, ese regalo tan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, claro que sí. En la segunda pregunta nos dice, ¿en quién se ha de fijar tu fe? Bueno, definitivamente tiene que nuestra fe debe de fijarse en Cristo Jesús. No hay más. El libro de Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que tener puestos nuestros ojos en nadie más, sino en Cristo Jesús. Él es el único que dio la vida por nosotros, es el único que a través de su sangre ahora nosotros podemos encontrar la salvación y ser llenos de gracia. La verdad, hermanos, es que la fe implica creer
creer en el Señor Jesús, creer que un día Él vino y hizo ese gran sacrificio por nosotros, Sí. porque muchas veces nosotros decimos que creemos y que creemos, pero cuando vienen las pruebas se ha dado cuenta usted que tan fácil que Exactamente. dejamos de creer. Dejamos de creer, Solo hermana. nos pasa una Dudamos. cosita y dudamos. Entonces Ujú. esa fe, hermana, es vana. Esa fe Exactamente. no es una fe genuina, es una fe vana. Cuando las pruebas nos vienen, hermanos, y nosotros por esa prueba dejamos de creer o creemos que el Señor nos ha mandado X cosa y que nosotros no la vamos a soportar, entonces tenemos una fe vana. Nosotros necesitamos que creer que Cristo es nuestro ayudador, nuestro sustentador, pero para eso necesitamos tener fijo nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Jesús. Porque muchas veces ponemos nuestra vista y nuestros ojos en cosas materiales o en personas, pero el único en quien nosotros podemos poner la fe, nuestra vista, es en Cristo, Jesús. Sí, hermanos, nosotros no podemos poner nuestra fe en el dinero, en nuestra posición, personas. o sea, en nuestro trabajo. Ujú. Nosotros tenemos que tener nuestra fe en Cristo Jesús. Tampoco podemos poner la fe en el líder de la iglesia. Nosotros tenemos que poner nuestra vista en el blanco perfecto, que es Cristo Sí. Jesús. Y orar cada día, hermanos, para que el Señor sea el que nos guíe, el que nos ayude y nos lleve a la obediencia. Porque cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser cristianos victoriosos, nosotros vamos a saber en quién hemos creído. El apóstol Pablo dice que yo sé en quién he creído, él decía eso. Así es. Él era un hombre que caminaba por fe y cada uno de nosotros tiene ejemplos grandes en la Biblia que Así. seguir. Sabe, hermana, que la fe y la obediencia van de la mano. Van de la mano, hermana. Muchas veces nosotros decimos que sí tenemos fe, pero somos desobedientes a la Exactamente. palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que nosotros deberíamos de guardar los 10 mandamientos. Exactamente. Deberíamos de guardar el sábado. Deberíamos de regocijarnos en eso. Sin embargo, muchos decimos que tenemos fe y que creemos, pero estamos desobedeciendo los 10 mandamientos. Estamos olvidándonos de que hay una ley a la cual cumplir y por lo tanto, si nosotros estamos fallando en eso y estamos en desobediencia, No. no podemos Nuestra tener fe, no no es- estamos creyendo no en la es palabra. viva. Aquí nosotros vemos, hermano, que si nosotros no guardamos los mandamientos, nuestra fe es muerta. Es muerta. Nuestra fe Y eso le sí, llamamos presunción. presunción, Sí. exactamente. Es una fe presunciosa, una fe que no es verdad, que es falsa. Ujú. Porque muchas iglesias en este tiempo, ahorita en este tiempo nomás, ellos dicen creo, yo tengo fe, pero no están obedeciendo, realmente están siendo presunciosos. Sí. Su fe no es verdadera. No es verdadera. Por lo Ajá. tanto, hermanos, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios que aumente nuestra fe y que le obedezcamos, porque la fe y la obediencia producen una sólida y valiosa vida cristiana. Si nosotros queremos ser sólidos en Cristo, queremos ser fuertes en Cristo Jesús, necesitamos ejercer la fe, pero también la obediencia. Exactamente, hermana, me llama mucho la atención lo que dice aquí en este párrafo del espíritu de Ujú. profecía. Dice, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Ujú. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. Así es. Qué terrible, hermano. Solamente la fe verdadera, dice, se aferra a las promesas de Dios y Ujú. produce la obediencia. Solamente la fe verdadera, Solo la la fe que se aferra a las promesas de Dios es la fe que va a producir la obediencia en nuestras vidas. Y eso va a ser siempre y cuando nosotros nuestra vista la tengamos en Cristo Fijada en Jesús, Cristo fijada Jesús, en Cristo. El autor y Si no es consumador bien de nuestra difícil, fe. así es. Exactamente, no es difícil, es algo sencillo. Solamente nosotros debemos de creer, pero creer realmente significa creer en Dios y estar bien, ¿cómo podré decir esta palabra? Estar bien parada en la tierra, tener unos pies bien puestos en la tierra, porque la palabra de Dios me dice que aún los demonios creen y Y tiemblan. tiemblan. Ujú. Creen, pero creen en lo que Satanás les ha
mostrado. Les ha mostrado. Pero nosotros, si realmente estamos aferrados de la mano del Señor, dice que nosotros veremos las promesas de Dios Amén. Así en nuestras es. vidas. Es ahí la importancia de la obediencia. Es Exactamente. que es la única manera. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Oh, ¿Qué incluye la fe verdadera, hermana Noemí? la fe verdadera, hermana, incluye la obediencia, nos lleva a obedecer los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, hermano. Amén. La obediencia sincera, sin mancha a nuestro Señor Jesucristo, como Él vivió completamente en obediencia al Padre, hermano. Amén. Él, Amén. él fue un hombre tan obediente. Dice que si nosotros seguimos ese ejemplo, podremos ser cristianos victoriosos y reflejaremos, en nuestras vidas los frutos de Amén. santidad, Ujú. los frutos que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros Sí. podemos reflejar si nosotros Ujú. realmente andamos viviendo en la fe y le obedecemos al Señor como Él quiere, como es Amén. debido, hermano. Ujú. Así es. Ajá, ¿Sabe, hermana, que cuando usted hablaba de esos frutos, ajá, frutos de santidad, frutos de benevolencia, de bondad, de simpatía, de ternura, todos esos van a ser los frutos que vamos a dar si realmente nosotros tenemos una fe verdadera en nuestra vida? sí, hermano. Dice aquí que la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra. Exactamente. La fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra. Si no, no es una verdadera fe. Si no, es lo que decíamos, una presunción. Porque, hermana, nosotros no podemos tener duda de nada. La duda no debe de existir en nosotros, porque si nosotros le damos cabida a la duda, definitivamente sería es una fe vana. Pero si nosotros decimos que tenemos fe, entonces nosotros debemos de creer al pie de la letra lo que dice la santa palabra de Dios y ponerla en práctica, obedecerla. Exactamente. Dice que, claro, dice que no es porque veamos o sintamos que Dios nos oye por lo que debemos creer, sino debemos de confiar en sus promesas. El Señor nos ha dado promesas, hermanos, y en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, allí es donde entonces entran las promesas de Dios. Es ahí donde tenemos que ejercer esa fe verdadera. Es ahí donde nosotros necesitamos dar esos frutos que el Señor quiere que nosotros demos. Exactamente, hermana. A mí me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 3, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. No fingir. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si nosotros realmente presentamos el amor de Dios no fingido en nuestras vidas, si nos amamos los unos a los otros, Amén. entonces la palabra del Señor está haciendo efecto en nuestras vidas. Amén. Claro Sí, que sí. hermana. Aquí la palabra de Dios nos muestra que la fe verdadera es la que nos lleva a la obediencia y así manifestaremos nosotros al Señor en nuestras vidas. Dice Amén. que cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en Amén. esto dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ay, Así es, hermanos, que si realmente nosotros profesamos tener fe en nuestra vida, debemos guardar los mandamientos Amén. de Dios. Así No es. debemos ser presunciosos, no debemos ser cristianos que estamos mintiendo, que nuestra fe es fingida, que no es verdadera, porque no estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos realmente cumpliendo la palabra de Dios como el Señor lo quiere, como el Señor lo pide, Sí, así como es. a Él le agrada realmente, porque aquí nosotros, la palabra de Dios nos dice que a Él le agrada cuando nosotros caminamos con fe, cuando Amén. nosotros caminamos haciendo su voluntad. Podemos ver cómo dice que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Adiós. ¿Cómo nosotros Ujú. vamos a agradar al Señor si nosotros no estamos obedeciendo su palabra? No, pues no. Nosotros estamos caminando nomás por pura presunción, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad del hombre, la voluntad de todo aquel hermano que está
todo aquel pastor de iglesias de diferentes denominaciones que está engañando a su pueblo. Sí, hermano. Está engañándose él mismo, pero también él va a ser llamado a cuentas, va a ser llamado a juicio en aquel día por haber engañado a un pueblo que realmente oyó lo que quiso oír, no lo que la palabra de Dios dice. Sí. Bueno, hermanos, y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué puedes esperar ver a tu alrededor en estos últimos días? Bueno, hermana, el tiempo que estamos viviendo ahora es parecido en aquel tiempo de Noé. De Noé. Estamos viviendo en tiempos de incredulidad, hermanos. Exactamente. La verdad es que así como vemos a nuestro alrededor el mundo, podemos ver incredulidad en todos lados. La gente ha dejado de creer en Dios y en sus promesas. También en la Biblia mismo Jesús se preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él regrese, imagínense, ¿hallará fe en la tierra? Se hizo esa pregunta. Sí. Pero la verdad, hermanos, es que se nos han dado advertencias en la santa palabra de Dios de estos postreros, de estos últimos tiempos, de cómo el mundo iba a estar. Y encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que nos dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impulsivos, vanagloriosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo, dice, apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, hermanos, qué terrible. Como podemos ver aquí, ya en 2 de Timoteo, ya el apóstol Pablo nos estaba advirtiendo cómo íbamos a estar en estos últimos días. Dice que una espiritualidad muerta, la ausencia de humildad y sencillez infantil y una profesión de fe mecánica y formal ha tomado el lugar del amor y de la devoción. Qué terrible. O sea, ya no hay amor, ya no hay devoción hacia las cosas de Dios, se ha perdido. Y esto es lo que podemos ver en este mundo. Sin embargo, hermana, y sin embargo, queridos amigos, déjenme decirles que a pesar de cómo este mundo está convulsionado y lleno de pecado y de toda esta lista tremenda que acabamos de leer, a pesar de todo, en el libro de Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, hermanos, el mundo puede estar tan convulsionado, tan lleno de pecado, gente tan perversa y mala, pero siempre va a haber un remanente, un grupo que sí de verdad tiene esa fe viva, un grupo que tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Va a haber un grupo de personas que sí van a estar en obediencia a la santa ley de Dios, en obediencia al día sábado especialmente, bueno, en todo, ¿verdad? Porque dice que si quebrantamos uno, estamos quebrantando los 10. Pero digo el día sábado porque es el que prácticamente más se quebranta. Pues si muchos no matan, muchos no roban, muchos no tienen no están con otras mujeres, pero el día sábado lo están quebrantando. Entonces no hay obediencia, no hay fe. Pero dice que sí, al final, aunque se vea que no hay nada de todo esto, va a haber un grupo especial remanente. Que Dios nos ayude para que tú y yo podamos ser parte de ese remanente, que el Señor nos ayude para que esta fe realmente sea una fe genuina, una fe que dé frutos como los que acaba de decir mi hermana. El mundo nunca ha sido dejado sin testigos del omnipotente poder de Dios para salvar del pecado. Y en las últimas escenas de la historia de esta tierra, cuando la iniquidad haya alcanzado una altura jamás lograda, todavía será posible
decir del pueblo remanente que ha permanecido fiel a Dios, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué esperanza hermoso. qué esperanza Sí, tan qué maravillosa lindo. nosotros tenemos en el libro Amén. de Apocalipsis, hermanos. Yo me llené de Amén. gozo, hermanos, Sí. cuando me dio mucha tristeza cuando mi maestro dijo, ¿hallará fe el Señor en la tierra? Ujú. Hallaré fe cuando yo regrese, Regrese. sabiendo que en Ujú. estos últimos días habrá tanta apostasía. Tanta apostasía, El apóstol Pablo tanto nos pecado. dice que muchos apostatarán de la Ujú, fe, ujú. muchos ya no creerán. Ya no. Ujú, ¿Cómo qué es triste. posible? Qué terrible. Dice Ujú. que andarán apostatando de la fe y andarán, se apartarán de la verdadera doctrina. Tremendo, hermano. Se apartarán de la Wow. verdadera doctrina, hermana, y pues el apóstol Pablo dice que andarán de aquí para allá, tendrán comezón de oír. Ujú. Hermano, hoy en día nosotros vemos cómo la gente anda de aquí para allá, oyendo, viendo tal vez lo que quieren escuchar, Sí. pero a mí la palabra del Señor me dice que solo habrá un remanente que Amén. será el que por el que el Señor vendrá, serán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso Amén. es algo que a mí me llena de esperanza, es algo tan hermoso, Sí. tan maravilloso, hermano, como yo puedo ver aquí que hay fe y hay esperanza para nosotros. Amén. Que si nosotros perseveramos cada día, podremos ser parte, hermanos, de ese remanente. Pero Amén. ¿cuál es, qué es, hermano, la palabra correcta? Lo que nosotros podemos hacer. Dice que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Solamente cuando nosotros tengamos nuestros ojos fijados en Cristo Jesús, nosotros vamos a caminar en obediencia, vamos a guardar la santa ley de Dios y vamos a obedecer su santa ley. Su santa Vamos a guardar el sábado, que es lo que el Señor ordenó, el mandato que el Señor dejó. Amén. Dice, lo apartó, lo bendijo y lo santificó con el fin de que sus hijos también lo hicieran. Y hoy en día, hermano, nadie lo hace. Nadie lo hace. Nadie lo Ujú. hace. Aún en nuestras iglesias nominales, mucha gente no lo hace como Dios lo pide. La minoría, la que realmente está cumpliendo con este Son unos mandato. pocos. Somos Ujú. pocos, Ujú. hermano, los que realmente estamos cumpliendo la voluntad del Señor como Dios quiere que le agrademos, Sí. porque hasta en el pueblo del Señor, la iglesia nominal, por decir, realmente ya se apartaron de la fe. De la fe. Están negando la eficacia de la fe Ujú. al no cumplir la palabra del Señor como el Señor le agrada. Pero la esperanza maravillosa la podemos ver en Apocalipsis, en el Amén. libro de Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la Ujú. paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Qué cosa tan hermosa, hermano. Sí, así es. Sí. Bueno, hermanos, y la última pregunta nos dice, ¿cómo puedes controlar tu propia vida mediante la fe verdadera? Bueno, Qué cosa más tremenda. el libro de Segunda de Corintios nos decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Probaos a vosotros mismos, hermanos, es necesario que nos probemos, que nos examinemos cómo estamos viviendo la vida nosotros. Si realmente nuestra fe, si tenemos suficiente fe o si tenemos poca fe. Recuerdo aquella mujer que todavía le dijo al Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad, porque no tenía suficiente fe ella. Pero qué bonito, hermana, es que cuando uno se examina la vida que uno lleva, uno puede darse cuenta si realmente, de verdad, a conciencia, cómo está la fe de uno, si uno de verdad está creyendo, si uno de verdad en los momentos difíciles uno no va a retroceder. Y es cuando, yo sé que es bien difícil, hermanos, cuando vienen las pruebas no es fácil, pero ahí en las pruebas es donde uno puede examinarse y ver si realmente uno está tomado de la mano de Dios, porque cuando las pruebas llegan, muchas veces ahí es donde se ve la fe y nuestra fe no está bien fortalecida como debería de estar. Y mira, hermana, qué bonito, hermano. Nosotros podemos ver en este texto 3 pasos que nosotros podemos dar en nuestra vida, porque a mí esta pregunta, yo la siento personal, como que esta pregunta es para mí. Bueno, es que estas 5 preguntas realmente son personales. Cada quien debería de hacerlo. Esta última pregunta yo
me puso en qué pensar. Realmente yo me quedé meditando y me fui a orar a mi cuarto y le dije, Señor, ayúdame. Yo quiero ser diferente después de haber estudiado esta lección. Después de haber estudiado esta pregunta, esta última pregunta, yo realmente me dio miedo. Y porque aquí dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y conozcámonos a nosotros mismos. Yo me conozco, yo sé cómo estoy delante de Dios. Tal vez podré ir a la iglesia, podré engañar a mi hermano, podré engañar a mi pastor, pero yo me conozco y Dios me conoce. Él es el que pesa los espíritus, dice, ¿verdad? Y realmente, hermanos, debemos nosotros de pedirle a Dios que nos ayude. Y es que la verdad, hermanos, es que la forma de controlar nuestra propia vida mediante la fe definitivamente es siendo hacedores de la palabra de Dios. Exactamente. Estudiando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Porque si solo la estudiamos y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Necesitamos ser hacedores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Aquí me llama mucho la atención el espíritu de profecía, el párrafo que dice, la autenticidad de la fe de los guardadores del sábado será probada. Algunos de ellos han sido un pobre ejemplo a los incrédulos. No han deseado renunciar al mundo, sino que se han unido con él. Han asistido a sus paseos, lisonjeándose de que estaban ocupados en entretenimientos inocentes. Sin embargo, me fue mostrado que era justamente que aquellas complacencias las que los separan de Dios y los hacen y los hicieron hijos del mundo. Qué triste, qué terrible que nosotros podamos ser un espectáculo para el mundo. En el libro de mensaje para los jóvenes dicen que nosotros somos un espectáculo para los ángeles y para el mundo. Qué terrible, hermanos, que nosotros, esos ángeles, se vayan tristes y lleven esas notas ante el Padre Celestial. De cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros podemos ser espectáculo para el mundo, pudiendo nosotros dar un buen testimonio que somos hijos de Dios. Qué triste, hermanos, como la palabra de Dios a mí me dice, la santa ley de Dios, en esto estás fallando. Los 10 mandamientos son un espejo donde nosotros podemos vernos nuestros pecados y nosotros podemos ver en qué estamos fallando. Este texto me ha puesto en qué pensar a mí. Y digo, ¿cómo? Voy a examinar mi vida y le voy a pedir a Dios que me ayude si yo estoy fallando en algo, porque nosotros vamos a ser pesados y solo Dios con nosotros y nosotros somos hallados faltos, porque tenemos el espíritu de profecía, tenemos la santa palabra de Dios, que nosotros somos conocedores de la palabra de Dios, y hay de nosotros si nosotros no realmente estamos llevando los frutos que el Señor quiere que llevemos. Si nosotros somos unos cristianos falsos, si nuestra fe es muerta, no, hermanos, nosotros tenemos que luchar para que nuestra fe sea viva, para que nosotros podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Bueno, y aquí hay un comentario que me gustó mucho acerca del camino a Cristo en la página 61 y dice, he aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, el amor de Dios está en nosotros. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, y esa no es fe, sino presunción. Bueno, hermanos, aquí está. Esta es la prueba verdadera si realmente tenemos fe. Dice que vamos a morar en Cristo y el amor de Dios va a estar en nosotros. Y también dice que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, todo va a ser a la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, eso es la fe que obra en la vida de uno. Hay una transformación, un cambio de carácter, un cambio de pensamientos. Hay una humildad en la vida de uno. Eso es fe. Eso es cuando la fe ya está actuando en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que queremos decirte que
el Señor nos ayude para que podamos estudiar más la palabra de Dios, podamos ponerla en práctica, podamos orar para que nosotros nuestra fe pueda aumentar, y de vez en cuando nosotros debemos de examinarnos también para saber cómo anda nuestra fe, y si vemos que estamos flaqueando, pues pongámonos de rodillas y digámosle al Señor: Señor, aumenta mi fe porque estoy flaqueando en esto y en esto. Platiquemos con Dios, estudiemos, hagámoslo nuestro amigo, porque es la única manera, hermanos, en que nosotros vamos a poder lograr tener una fe como la que el Señor quiere que tengamos. Sí, la verdad que sí, hermanos, pidámosle al Señor que nuestra fe sea aumentada cada día más. Amén. Y que podamos caminar firmes en el camino al Señor, y que nuestros frutos sean buenos, que nuestra fe sea viva, que nuestra fe obre, y que esos frutos se puedan ver, hermanos, porque cuando nuestra fe es viva, se ven los frutos, pero cuando nuestra fe es muerta, también se ven los frutos. Se nota. Así, hermanos, es que pidámosle al Señor para que nuestra fe sea viva, para que en aquel día, cuando el Señor venga, pueda hallar fe en cada uno de nosotros. Amén. Y podamos ser parte de ese remanente. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta Amén. mañana. No sé si vamos a Bueno, otra hermanos, vez hacer la y invitación. sí, antes de finalizar, de hacer la oración, queremos recordarles que estamos en ayuno y oración el día de mañana, que usted puede acompañarnos. De todos modos, siempre lo pasamos por la radio y la televisión, pero si usted puede ir a la iglesia y estar allí presente, orando junto con nosotros, sería una gran bendición. Así es que está invitado, y también el programa de Recibiendo el Sábado de este día viernes, Sí. también va a ser una bendición. Usted podrá llamar y podrá pedir que oren por usted. Habrán 3 ancianos aquí orando, de eso se tratará el programa. Así es que, hermanitos, les hacemos esa invitación, que estén pendientes y que el Señor les guarde y les bendiga, hermanos. Amén, Vamos a hermanos, finalizar que el con una Señor les oración. bendiga. Querido y eterno Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por esta lección tan linda que nos enseña, Señor, a que podamos examinarnos, Señor, cómo está nuestra fe. Querido Padre Celestial, aumenta nuestra fe, Señor, si estamos faltos de fe. Por favor, Señor bendito, que realmente podamos ser sinceros con nosotros mismos, y sobre todo, Padre, darte la honra y la gloria que te mereces, Señor, y que creamos que tú eres amor, Señor, y que creamos que tú viniste a este mundo para poder dar tu vida, Señor, y que a través de esa sangre ahora nosotros somos salvos, Señor. Gracias, Padre bendito. Por favor, ayúdanos a perseverar, que en los momentos de dificultad, Señor, en los momentos cuando vengan las pruebas, nosotros podamos tener suficiente fe y recordar que tus promesas están allí, Señor, y que se cumplirán en nosotros. Ayúdanos, Señor, también a ser obedientes, Padre, que esta fe, Señor, también traiga obediencia, Padre, porque queremos ser sinceros, que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, que podamos obedecerla, Padre, a través de la fe, creyendo, Señor, de que tú has dejado esos mandamientos, Señor, de los cuales nosotros ahora tenemos que obedecerlos, Padre, para que podamos, Señor, alcanzar la salvación, Señor, dejando el pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada hermano que ha escuchado esta lección, Padre Santísimo, que hayan sido bendecidos a través de ella, Señor, y que todos hayamos aprendido, Señor, realmente qué es la fe y cómo debemos de ejercerla, Señor. Ayúdanos a estudiar más tu santa palabra y a orar, Señor, y a platicar mucho contigo, Señor, para que nuestra fe pueda crecer. Gracias, Señor bendito, porque eres tan bueno, y gracias por tu amor y tu misericordia. En Jesús se lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.